Yo soy Danny Viera, ministro de Maná Moderno, y hoy tengo una entrevista con una mujer que vino a trabajar al Centro Bella Vida Lifestyle con su esposo. Ella es Jan Reich. Tiempo antes yo estaba hablando con ella un poco acerca de una parte de la historia de la Iglesia Adventista, y yo creo que necesitábamos oír. Antes quiero leer un pasaje de las Escrituras de una advertencia de San Pablo a la Iglesia. Y está en Hechos capítulo 20, verso 29. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Elena White comenta sobre este verso y ella dice: Pablo tembló por la iglesia y al mirar hacia el futuro vio los ataques que debía sufrir de enemigos externos e internos. Aconsejó solamente a sus hermanos que guardasen vigilantemente su sagrado cometido. Sé que en las Escrituras podemos aprender de la historia del pasado. Yo nunca olvidé esa noche que nos sentamos y hablamos acerca de la historia de la iglesia. Y usted me empezó a compartir algo nuevo para mí, que tenía que ver con conversaciones que mantuvo con el difunto, el Dr. Wilkinson. ¿Y quién era el Dr. Wilkinson? Yo fui a Tacoma Park, Maryland, para unirme al programa de enfermería. Por el año de 1954 hacia 1958, mi difunto esposo y yo fuimos a Tacoma Park. Mientras yo estaba en el programa de enfermería, mi esposo había escuchado de un tal B.G. Wilkinson. Y él empezó a llevarme en mis días libres donde el Dr. Wilkinson, quien era un hombre en sus 80s en ese tiempo. Y era bastante emocionante sentarme a la mesa de este hombre, porque él abría la historia temprana de la iglesia adventista. El Dr. Wilkinson nos solía contar que era el primer PH de nuestra denominación. Al principio de sus 20 años, él había encontrado el mensaje adventista, y después que sacó su PH, fue contratado en la Universidad de Battle Creek como profesor de historia, griego y hebreo, si no me equivoco. Y cuando él tenía 25 años, él era un joven brillante. Mientras él trabajaba allí, también Elena White estaba en el área en Battle Creek, y también el Dr. Kellogg, y allí teníamos también la imprenta, una iglesia grande al lado de la universidad. El Dr. Wilkinson hablaba 8 idiomas diferentes, fluido. O sea que era un hombre brillante. Y cuando los años pasaron, eventualmente se mudaron a Tacoma Park, donde nos habíamos mudado también. Él nos hablaba de los incendios de Battle Creek, y Ellen White había advertido a nuestra casa editora que solo debíamos imprimir literatura adventista. Un incendio se desató en nuestra casa editora y ardió por completo. Y lo que después se supo Ellen White, what later came out was that es que la noche del incendio, los editores tenían en sus escritorios un libro espiritualista que íbamos a imprimir. ¿Sabes, John? Ese libro era el templo viviente del Dr. Kellogg, que enseñaba panteísmo, que Dios no es un ser personal, sino una esencia misteriosa de la naturaleza. En otras palabras, está en los árboles, en el agua, en las plantas y dentro de los hombres. Y aquella noche el Señor dijo: esto es suficiente. Y Él hizo arder el lugar por completo, lo hizo arder hasta los suelos. Cuando reflexionamos acerca de esos juicios de Dios, ¿sabes? El primero fue el 18 de febrero de 1902, en la institución adventista, mejor conocida como el Sanatorio de Battle Creek. Sabemos que el segundo
fue el de la editora Review and Herald, el 30 de diciembre de 1902, por el hecho de que ellos iban a imprimir el templo viviente del Dr. Harvey Kellogg. Wilkinson nos dijo que cuando los bomberos escucharon el llamado de ir a Battle Creek, ellos solían decir, no podemos apagarlos, esos son incendios adventistas. Así que ellos sabían que había algo en esos incendios que no podían ser apagados hasta que todo termine de arder hasta los suelos. Él nos contaba historias sobre John Harvey Kellogg. Él decía que presidentes, congresistas y gente de poder en Washington venían para que le curase. Es decir, que podemos ver a Dios trabajando allí para que se conozca a los adventistas en el centro de nuestra nación. ¿Sabes? Satanás vio esto y nos solía decir que la salud era la mano derecha de nuestro mensaje. Así que te puedes imaginar a Satanás tratando de derrumbarlo. Wilkinson nos dijo que solía ver a Kellogg algunas veces caminando por la calle con un joven bien parecido, vestido por completo de negro. Kellogg nunca presentó a este hombre a persona alguna. Más tarde se le mostró a Elena White que el hombre que caminaba con Kellogg era el mismo Satanás. El doctor Wilkinson nos dijo que Elena White había dicho esto, pero yo no creo que ella alguna vez lo escribió en sus escritos. Elena White quizá nunca escribió sobre el hombre de negro que estaba con Kellogg, pero sí tengo declaraciones de ella. De hecho, ella escribió al doctor Kellogg que esas representaciones tramposas de Dios en la naturaleza, que tienen una influencia agradable y encantadora como una píldora de paz y seguridad para ser dada a la gente en las opiniones espiritualistas que Satanás ha instituido en vuestras teorías. Así que ella sí confirmó que era el mismo Satanás que influenciaba esas teorías panteístas. De hecho, Elena White lo comparó con el árbol prohibido. En la carta 224 de 1903, como Adán y Eva, que tomaron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y lo